Este es el momento del mensaje. Que nos indican que este es un acto de adoración. Ahora bien, hay algunos términos como Eucaristía, sacramento y ordenanza que utilizan algunas denominaciones. Son invenciones humanas para identificar la cena del Señor, pero carecen de puntos bíblicos. No se encuentra ningún otro término, ni sacramento, ni Eucaristía, ni ordenanza de las iglesias en la Biblia. En cuanto al término cena del Señor, existe un trasfondo que a la vez nos lleva a una transición o puente entre lo que es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Si ustedes buscan el libro de Mateo, en el capítulo 26, a partir del verso 16, van a encontrar allí que había una preocupación por los discípulos, por saber dónde iban a participar de la Pascua, dónde iban a celebrar la Pascua. Y Jesús le dice, vayan a la ciudad, ustedes van a encontrar un hombre, díganle que el maestro le dice que le prepare el lugar donde él y sus discípulos van a participar de la Pascua. Dios instituyó la Pascua en el Antiguo Testamento para que el pueblo de Israel la celebrara como la liberación de la esclavitud. Ellos estuvieron unos 400 años siendo esclavos del pueblo de Egipto y Dios lo libera. Entonces, en el libro de Deuteronomio, capítulo 16, verso 1 al 8, allí la Biblia nos dice, guardarás el mes de Abib y harás Pascua a Jehová tu Dios, porque en el mes de Abib te sacó Jehová de tu Dios de Egipto de noche. Y sacrificarás la Pascua a Jehová tu Dios de las ovejas y de las vacas en el lugar que Jehová escogiere para que habite allí su nombre. No comerás con ella pan con levadura. 7 días comerás con ella pan sin levadura, pan de aflicción, porque aprisa saliste de Egipto. Para que todos los días de tu vida te acuerdes del día en que saliste de la tierra de Egipto, y no se verá levadura contigo en todo tu territorio por 7 días, y de la carne que matares en la tarde del primer día no quedará hasta la mañana. No podrás sacrificar la Pascua en cualquiera de las ciudades que Jehová tu Dios te da, sino en el lugar que Jehová tu Dios escogiere, para que habite allí su nombre. Sacrificará la Pascua por la tarde y la puesta del sol, a la hora que saliste de Egipto. Esta Pascua conllevó el sacrificio de un cordero. Ellos tenían que poner la sangre del cordero en el dintel de la puerta y en los postes de la casa, para que cuando el ángel de la muerte pasara, el primogénito de los hebreos no sufriera la muerte. Por tanto, este sacrificio que se hizo durante la Pascua fue de salvación, pero una salvación exclusiva. Solamente se iban a salvar los primogénitos de los hijos de los hebreos, los hijos de los egipcios y de aquellas otras personas que estaban esclavizadas por el imperio egipcio, por el faraón, no iban a ser salvos. Era exclusivamente este acto de salvación para el pueblo hebreo. Por tanto, era algo exclusivo. Si nosotros hacemos la transición del antiguo al nuevo, vamos a encontrar que el sacrificio que Jesús hizo derramando su sangre por el pecado de la humanidad fue inclusivo, porque nos incluye a todos, hasta los que no estábamos ahí, nos incluye. Por tanto, este sacrificio es mucho mejor que el de la Pascua, porque incluye a todo el mundo. El sacrificio de Jesucristo es universal y es suficiente para toda la humanidad. Suficiente. El de la Pascua no era suficiente para la humanidad, solamente era especial para el pueblo hebreo. La Pascua que nos habla el Antiguo Testamento era una sombra de lo que había de venir, una sombra del sacrificio de Jesús. Mientras la sangre del cordero en Egipto salvó de la muerte exclusivamente
a los primogénitos, la sangre de Cristo trajo salvación para toda la humanidad, ofreciéndose Jesús como el redentor del mundo entero, el redentor universal, a través del sacrificio que hizo en la cruz del Monte Calvario, y lo hizo por gracia, no por paga. La sangre significa protección. En la Pascua, la sangre colocada en los dinteles de la puerta, según dice Éxodo capítulo 12, los versos 7 al 13, establecía que la sangre untada en el dintel y en los postes era el único medio de salvación para el pueblo hebreo. El único medio de salvación, pero de los primogénitos, para el pueblo hebreo. Mientras que Romanos capítulo 5, verso 9 nos dice que la sangre de Cristo redime a todo el mundo. Y la primera carta de Pedro, en el capítulo 1, los versos 18 al 19, dice Pedro que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, no con bienes perecederos como oro o plata, sino mediante el sacrificio expiatorio de Cristo. Un sacrificio de un valor incalculable. La Pascua representaba la libertad de la esclavitud, la liberación del pueblo de Egipto, del pueblo hebreo que estaba esclavizado por Egipto. Significaba su independencia, según Éxodo capítulo 12, verso 17. Mientras que la sangre de Cristo nos libera del pecado. Romanos capítulo 6, los versos 6 a 7, así nos confirma ahí el apóstol Pablo sobre la importancia de este acto que hace Jesucristo con su sangre. Las palabras de Jesús fueron anticipatorias, no fue algo al azar, no fue circunstancial. Jesús instituyó la cena del Señor inmediatamente después que él y su discípulo comieron la Pascua. La cena del Señor es un memorial donde se usan dos elementos, el pan y la copa. Muchos de nosotros estamos familiarizados con esto y lo entendemos, pero hay otros que no entienden de qué se trata esto. El libro de Éxodo, capítulo 12, 17 al 20, nos habla de que se usó un pan sin levadura. ¿Por qué se usó el pan sin levadura? Porque ¿qué hace la levadura? Fermenta la masa y la pone más, se expande, ¿verdad? Se hace más grande y más fácil de manejar, ¿verdad? Y tenía que ser un pan libre de mancha, un pan sin levadura. La levadura causa que la masa se fermente. Este pan debía ser secado, o sea, la masa debía ser secada por un periodo de 7 días. La levadura tenía que ser sacada completamente de la casa porque no podía haber nada de levadura dentro de la casa durante un periodo de 7 días. Dice Éxodo capítulo 12, versos 15 y 19. Entonces Jesús instituye la cena del Señor o la mesa o la Santa Cena, como muchos le llaman, después que él y sus discípulos participaron de la Pascua. El pan sin levadura representa el cuerpo de Cristo y el fruto de la vid representa la sangre. Fíjense que la Biblia no especifica qué tipo de vino era. Si era un vino fermentado, si era un vino con alto consumo de alcohol. Dice el fruto de la vid. Por inferencia necesaria, si el pan no tenía levadura, suponemos que tampoco el vino era fermentado. Porque una cosa conlleva a la otra. El fruto de la vid es la sangre de Cristo que nosotros por fe participamos. Y dice que debemos hacer esto todas las veces que bebamos. Esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebierais. Ahora bien, hermanos, me gustaría que alguno de ustedes me diga para ustedes cuál es el significado de la cena del Señor.
¿Cuál es el significado de la cena del Señor? Si alguno de los varones quiere darle un comentario. Hermano Luis, luego Miguel. Gloria a Dios. En realidad el significado podría representar también la libertad que tuvimos a través de Cristo perdonarnos nuestros pecados cuando bajamos a las aguas bautismales de ahí en adelante. La libertad espiritual. Mientras que Israel celebraba, por ejemplo, la Pascua con la libertad física, en cierto modo. Entonces, en este sentido, diría que se podía argumentar algo más al respecto, pero en realidad a pesar de que recordar la muerte exclusiva de Jesús, pero sin esa sangre, ¿verdad? No la que en realidad tomamos como recordatorio, sino la que Él derramó en realidad y nos limpió de todo. La que el libertador hizo por nosotros, derramarla para darnos la verdadera libertad en Cristo Jesús. Porque a libertad fuiste llamado. Amén. No uséis esta libertad como pretexto para ocasión para la carne. Es lo que puedo decir. Amén, el hermano Miguel Ruiz. Realmente tiene dos significados. El primer significado es un recordatorio de la muerte de Cristo. Un recordatorio que se extiende desde aquella noche hasta que Él venga. Y en segundo lugar, era precisamente ya el nacimiento de un nuevo pacto, una nueva alianza. Ya el testador estaba anunciando su muerte. Este derramamiento de sangre verdaderamente ponía en funcionamiento ya lo que venía a ser el nuevo pacto, que gracias al Señor íbamos a ser ya salvos por fe y por gracia. Amén. Sí. Amén. La cena del Señor es un memorial. O sea, es un acto físico o conmemoración con el objetivo de recordar el sacrificio de Cristo. Los servicios memoriales no se hacen para los que están físicamente. Porque si Jesús estuviera físicamente, entonces no sería un memorial, no sería una recordación. Cuando los católicos hacen la misa por un muerto, el muerto no está ahí. Se hace en memoria de fulano y fulano y fulano que fallecieron. Los muertos no están ahí, pero se hace el memorial para recordarlos a ellos. Jesús espiritualmente está presente con nosotros, ¿verdad? Físicamente no lo está, porque como dije, si estuviera físicamente, entonces no tuviéramos que hacer memorial, no tuviéramos que recordar nada. ¿Se entiende? Amén. Entonces, la comunión y el cuerpo de Cristo lo representan el pan y el jugo de la vid. Es el hermano que levantó la mano. Gloria a Dios. Hermanos, sí, los israelitas celebraban, conmemoraban la Pascua. Y nosotros, en la cena del Señor, también celebramos o conmemoramos, como usted dice, en recordación o recordatorio del sacrificio de Cristo. Y cada primer día de la semana recordamos, o más bien, yo a veces cito
a Juan Pablo Duarte, usted citaba ahorita, y a Juan Pablo Duarte se le celebra ¿verdad? El 26 De enero. de enero, cada 26 de enero aquí se celebra, se recuerda o se conmemora lo que Juan Pablo hizo por la nación. Entonces nosotros cada primer día de la semana conmemoramos lo que Cristo hizo por nosotros. O sea que eso es para conmemorar el sacrificio de Cristo por cada uno de nosotros. Amén. Entonces, nosotros cuando participamos del cuerpo y la sangre de Cristo es un acto de comunión. Y lo dice así la Biblia en el libro de Primera de Corintios capítulo 10, verso 16. Allí Pablo dice que la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo, o sea, una pregunta. Y el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo, siendo un solo pan, siendo una sola copa, nosotros participamos. Estamos en comunión cuando nosotros lo hacemos cada primer día de la semana como lo ordena la Biblia. Ahora bien, este es un acto en el cual las personas deben participar dignamente. Los versos 11 al 29, 27 y 29 del capítulo 11 dice, por tanto, cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Examínese pues a sí mismo, cada uno debe examinarse y decidir si puede comer del pan y puede participar de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe juicio, según 1 Corintios. Entonces, para participar de una manera digna, cada hermano debe hacerse un examen concienzudo. Él debe examinarse. Yo no soy quien para impedirle al hermano Luis Galán que participe de la comunión. El examen no soy yo que tengo que hacérselo a él. No, que yo lo vi que él pecó, que esto y que lo otro, pero es un problema de él. Si él se siente bien, si él se arrepintió, le pidió perdón a Dios, después de haber cometido el hecho, y él, su conciencia no lo juzga, y Dios lo perdonó, él puede participar, pero no porque yo haga un juicio sobre él, o que pasemos el pan, y porque yo entienda que él no está apto delante de Dios, que él está en pecado, yo no le pase la bandeja. ¿Creen ustedes que yo debo hacerlo? Cada quien es responsable y va a dar a Dios cuenta de sí. El examen es interno, es uno que tiene que hacerlo. Y el hecho de que una persona no participe de la comunión, tampoco se le podemos prohibir la entrada a la iglesia. Porque una cosa no tiene que ver con la otra. Mano, Oscar. Pienso que ni podemos impedírselo, ni tampoco obligarlo. No. Sino que cada quien está libre de examinarse y saber si debe hacerlo o si no debe hacerlo. Ahora bien, pienso que también estamos combinados a exhortar a los hermanos que deben participar y deben hacer lo posible por estar bien para participar. Pero si algún hermano no quiere participar, no podemos obligarlo a participar. De igual forma que si alguno quiere participar, se siente bien para participar, tampoco podemos decirle que no debe hacerlo. Porque es su conciencia y Dios que obran en ese caso, entiendo yo. Amén. Dice la Biblia en Proverbios 28:13 que encubre su pecado, el que encubre su pecado no prosperará. Pero el que lo manifiesta, ¿verdad? Y se aparta de él, alcanzará misericordia. Si usted se siente en pecado, antes de usted participar de la comunión, usted va, se arrodilla, le pide perdón a Dios. Si le ofendió un hermano, usted va, le pide perdón a ese hermano, se pone a cuenta con él. El hermano lo perdonó, entonces usted puede participar de la comunión, porque ya usted su pecado lo confesó y se apartó. Cuando se toma la cena del Señor de manera digna, el cristiano sale con nuevas fuerzas espirituales. El cristiano sale renovado de ese acto, porque le dio validez al sacrificio que Jesús hizo
en el monte Calvario por el pecado de la humanidad. El cuerpo nos recuerda a nosotros que Jesús fue crucificado y que Jesús murió en la cruz por nuestros pecados. Nos dice Marcos capítulo 14, verso 22. La sangre nos recuerda que Cristo derramó sangre, ¿verdad? Cuando estaba en el madero. Y que es también la sangre del nuevo pacto que iba a ser derramada por mucha gente. Tal y como nos dice Mateo capítulo 26, los versos 27 al 28. El pan representa el cuerpo que fue clavado en la cruz por nuestros pecados, un cuerpo que fue lacerado. Y cuando nosotros participamos del pan que representa el cuerpo y del jugo de David que representa la sangre, no es que físicamente nosotros estamos bebiendo sangre, ni estamos comiendo carne físicamente. Ahí la tradición cree que hay una transustanciación, ¿verdad? Que literalmente después que la persona ahora se convierte en carne, se convierte en el pan. Y el jugo de la vid se convierte en sangre automáticamente. Ellos lo creen así. Pero nosotros entendemos que es un acto de simbolismo, que por fe, nosotros sí creemos que estamos participando del cuerpo y la sangre de Cristo, por fe, pero físicamente no es así. Aunque muchos lo enseñan que es así. ¿Con qué frecuencia nosotros debemos participar? ¿Con qué frecuencia tenemos nosotros que participar del cuerpo y la sangre de Cristo? Hubo un hermano que me dijo a mí que nosotros allá en Los Minas lo estábamos haciendo mal sobre la comunión, porque durante la comunión los hermanos cantaban un himno y que nosotros teníamos que hacerlo como Jesús lo hizo. Mi respuesta fue, ¿cuándo Jesús lo hizo? Me dijo un domingo. Le digo, ¿usted quiere que lo hagamos como Jesús hizo? Sí, ok, pues vamos a hacerlo el jueves en la noche. Vamos a hacerlo el jueves en la noche porque Jesús participa de la Pascua y luego de la Pascua instituye la cena del Señor un jueves en la noche. Luego de esto, entonces nosotros nos vamos a ir a un monte y vamos a cantar un himno. Pero antes de nosotros participar, nos vamos a dar unas alturas bien grandes, con mucho pan y mucho vino y mucha carne, porque era la cena de la Pascua. Primero ellos comieron la Pascua, ¿verdad? Entonces se saciaron. Y luego entonces participamos. Así es, no, así es, no. Pero usted me acaba de decir que tenemos que hacerlo como Jesús lo hizo. Además, no podemos hacerlo aquí en la iglesia, hermano. Tenemos que buscar un aposento alto. Entonces el hermano entendió. ¿Con qué frecuencia debemos hacerlo, hermano? La Biblia nos dice que Jesús participó el primer día de la semana, se reunió con sus discípulos, participó, dijo paz a vosotros, estando yo reunido después que él resucitó. Y luego Pablo nos dice en Hechos 27 que se reunieron un primer día de la semana para participar del pan. ¿Por qué nosotros no lo hacemos igual? ¿Por qué no escogemos un aposento alto? ¿Cuál fue el motivo que Jesús tuvo para hacerle un aposento alto? Intimidad y seguridad. Si ustedes leen el capítulo 26 de Mateo, los fariseos, los escribas, el maestro de la ley, estaban buscando la oportunidad para aprenderlo. Ya Judas había hecho el pacto con ellos de que lo iba a entregar y ellos estaban buscando una ocasión. Entonces, por asunto de privacidad, Jesús escoge un aposento alto, privacidad y seguridad. ¿Cabemos nosotros en un aposento todo? ¿Cabemos? Tiene que ser el aposento de Miguel Vargas Maldonado, que dicen que un carro puede dar 3 vueltas en la habitación principal.
solamente ahí. O tal vez en la habitación principal del sultán de Brunei, donde en el comedor pueden comer tranquilos 2,000 personas. Tal vez ahí, ¿verdad? Pero nosotros no lo hacemos así porque eso fue algo circunstancial y fue algo, como le estábamos diciendo, de tener privacidad y tener seguridad con los discípulos. Así tampoco la multitud iba detrás de él porque él quería tener un acto íntimo con sus discípulos, con los 12, y escoge ese sitio. Los primeros cristianos observaban este mandamiento cada primer día de la semana. Ahora bien, la Biblia no especifica con qué frecuencia se hacía, pero dice que lo hagan todas las veces, que participen, hagan esto en memoria de mí, todas las veces que lo hagan. Y como dije, los cristianos se reunían primer día de la semana, como nos dice Hechos 27, y también nos dice que las ofrendas las recogieran cada primer día de la semana. Para muchas personas, muchas denominaciones cogen el Jueves Santo para participar del memorial. Lo hacen una vez al año. Otras lo hacen cada 3 meses, otras cada 4 meses. Otras la hacen 2 veces al año. Algunas la hacen el primer domingo de cada mes. Y otra denominación lo hace el día 14 de Nisan, lo que a veces coincide con la Semana Santa. Pero no tiene la misma importancia que le da la Iglesia de Cristo. Y cuando digo esto es porque la denominación que lo hace el día 14 de Nisan solamente puede participar el ungido. En el mundo hay 144,000 ungidos. Solamente 144,000 pueden el día 14 de Nisan, relativo al calendario nuestro, que es en marzo o la primera semana de abril, pueden participar. Un día me invitaron y yo le dije al que me invitó, me dijo que solamente el ungido podía participar de la comunión. Digo yo, ¿y si yo participo? Si yo quiero hacer una bellaquería y participo, soy ungido. Piensen. ¿Y si es una hembra que participa? ¿Es una ungida? Eso es para que ustedes vean, hermano, que no todo el mundo está consciente del acto que está haciendo. Está reservado para 144,000 personas participar de la comunión en esa denominación. Ya, hermano, concluyendo, la cena del Señor. Ok, hermano. Y es importante hay congregaciones que citan a Juan capítulo 6, el verso para brindar la Santa Cena el domingo. Verso 44, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. La pregunta es, ¿qué tiene esto que ver con la Santa Cena? Pero quiero, para que usted, ¿verdad? Como está concluyendo, el verso 35 leerlo. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene, nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás, etcétera, etcétera. La pregunta es, ¿por qué se cita esto a veces como para el memorial de la semana? Si usted lo enlaza con Mateo 26, la Biblia dice que este es el nuevo pacto en mi sangre, nuevo pacto. Dice que coma del pan y beba de la copa. Cuando se enlaza con Juan capítulo 6, versos 52 a 57, Jesús dice que el pan en Mateo representa ¿qué? El cuerpo de él.
y representa la sangre que iba a ser derramada por muchos. Entonces, en Juan 6, versos 52 al 57, Jesús dice, de cierto te digo que si no comes la carne del Hijo del Hombre y bebes su sangre, no tiene vida. Se refiere a Mateo 26, 26. Los evangelios hacen un enlace entre muchos actos para llevarnos a una realidad. Dice, el que me come, él también vivirá por mí. Cuando usted participa de la comunión, del pan y del jugo de la vid, ¿cómo usted se siente? Cuando usted no participa, cuando usted tiene muchos domingos que no participa, por X razón, ¿cómo usted se siente espiritualmente? Se siente lejos. Por tanto, lo que hace Jesús aquí es como si comer de la sangre, beber de la sangre y comer del pan que representa la carne, es como si se establece un vínculo perfecto entre Dios y el hombre a través de Jesucristo. Así es que yo lo entiendo. Cuando usted participa de la comunión, hay un vínculo. Así como la placenta es el vínculo entre la madre y el niño, porque a través de la placenta se alimenta el niño, pero luego después que el niño nace, ya la placenta para nada sirve. Pero sí la sangre de Cristo sirve todo el tiempo. Es un vínculo entre Dios y el hombre a través de Jesucristo. Yo entiendo lo que Jesús quiso decirle tanto a Nicodemo como a todos los que estaban ahí cuando estaban reclamándole que él se hacía el Hijo de Dios y que él decía que en tres días voy a darte este templo y en 3 días lo voy a de nuevo a restaurar. Jesús lo que está hablando es simbolismo. Sí. Oh. La persona viene a Cristo. En el contexto de Juan capítulo 6, estamos leyendo, Sí. Participa del agua, que Él es el agua, yo soy el camino, la vida, etcétera, etcétera, el que come mi sangre, mi cuerpo, etcétera, cuando el pecador viene a Jesucristo, porque le está hablando a una multitud inconversa. No le está hablando a la iglesia. Esa multitud en realidad ni siquiera entendía en el contexto de salvación en que él estaba hablando a él, en ese sentido. ¿Entiende? No, yo lo entiendo. Ok. Yo lo estoy entendiendo. Le está hablando a un público que no era cristiano, que no lo seguía a él. Algunos lo seguían por varios motivos, porque le dio comida, otros lo servían por los milagros, y Jesús le está dando una explicación acerca de lo que él significa. Si lo consumen a él, tendrían vida eterna. Porque ellos estaban consumiendo ¿qué? La religión de los fariseos. Estaban consumiendo hipocresía, no tenían amor por el prójimo, vivían para sí pensando que si llevaban mucho, que si iban mucho al templo, a la sinagoga, estaban cumpliendo con Dios. Estaban muy lejos de lo que era la realidad que Cristo había predicado. Por eso muchas veces en otra oportunidad le dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, porque todavía estaban esclavos del pecado. Pero yo entiendo cuál es el punto suyo. No es que esté enlazado con lo que es Mateo 26, 26. Yo lo entiendo. Pero ahí Jesús nos da a entender que si nosotros participamos de la comunión y participamos de una manera dignamente, hay un vínculo. Exacto. Hermano Ramón. Sí, ahora mismo. Sí, hermano. Aunque quizá esta fuera un poquito del tema, el aporte del hermano Luis, aunque se entrelacen, pero realmente el contexto, lo que está hablando es llanamente, es una metáfora, y lo que está hablando, según el contexto, es acerca de seguir a Cristo, de entregarse a Cristo, de vivir para Cristo. Ese es el contexto, o sea, el texto.
que realmente hablan, aunque se entrelaza con Mateo, con Lucas, con Juan, sobre el tema de la comunión, pero realmente lo que está hablando es de esta parte, de seguir a Cristo. Como bien usted expresaba, seguían otra religión, ahora Cristo quiere que lo sigan a él. El aposento alto. Según el libro Usos y Costumbres de Tierra Bíblica, no todos los habitantes de Jerusalén tenían una vida cómoda. Había quienes en su casa tenían la sala, la pequeña sala, pero tenían aposentos arriba por asunto de que cuando iban buscando en el tiempo de persecución, generalmente ellos respetaban las habitaciones y no buscaban generalmente arriba. Si usted puede estudiar la historia de los espías, Rahab la ramera, ¿dónde lo escondió? ¿Dónde fue que lo escondió a ellos? En la parte alta, en el techo. Generalmente no buscaban ahí y de ahí entonces bajaban con una soga al sitio. Puede leer el libro, yo se lo recomiendo. Usos y costumbres de tierra bíblica. Se va a enterar de muchas cosas. El hermano que levantaba la mano. Sí, para que usted no se vaya tan temprano, porque usted está, de que ya, para concluir, y no son ni las No, yo dije para concluir, pero no estoy. No, pues está bien. Es para que no se desesperen. Pero yo estoy esperando la orden del jefe. El jefe me va a dar la orden. Bueno, Ok. pues, ahí le quiero hacer quizá un par de preguntas. Y es, en cuanto a la comunión, recuerdo un hermano dijo, ahora se están usando unos, y aquí lo estamos usando, unos vasitos con una vasijita, con el pan Sí. y el vino, uno ahí colocadito, uno encima de otro. Entonces un hermano dijo, eso no debe ser, porque la Biblia dice partir el pan. Y entonces ahí no se está partiendo el pan. Ahí cada quien está cogiendo un pancito ahí. Y lo otro es la copa. Tomen de ella todos, dicen algunos. Y entonces ahí estamos cada quien separado, tomando un chin cada quien separado, que no estamos tomando todos de la misma copa. Vamos a la gramática. ¿Cómo es que dice? ¿Bebé en ella o bebé de ella? De ella. Ok. Imagínense, nosotros estuvimos con mi hermana Cristina y Ramoncito en una congregación que tenía unos 3,000 miembros. Ya nomás le quedan menos de 1,000. Nosotros nos reunimos y habían 700. Imagínense qué copa se usaría para 700 personas. La tina, el bautiterio, llenarla. ¿Qué pan se utilizaría para 700 personas? Hay una iglesia que tiene 12,000 miembros. ¿Qué copa se usaría a 12,000? ¿Qué pan se usaría? Los tiempos cambian y lo que importa es el propósito. El propósito es lo que cuenta. Porque imagínense si Jesús estuviera hoy predicando el evangelio. La iglesia que Jesucristo pastoreara, ¿cuántos miembros tendría? Si él no está y hay iglesias que tienen 12,000, con él tanto, ¿cuántos tendríamos? Creo que tendríamos que reunirnos en el Estadio Olímpico. Entonces, hermano, la gente siempre usa el extremo. Hubo uno que me dijo que por qué de noche, por qué de día, si fue de noche. Si Pablo participó de noche. Y yo le pregunté, ¿se reunieron de día o de noche? No dice la primera noche de la semana, dice el primer día. El propósito es lo que cuenta. Ellos se reunieron el primer día. Que Jesús lo instituyera de noche. Tendríamos que hacerlo jueves para hacerlo como Jesús y no primer día de la semana. ¿Se reunió Jesús primer día de la semana con los discípulos cuando resucitó?
De noche. De noche. Habría que ver. Entonces, lo que importa es que nosotros cada primera de la semana vengamos con una mente dispuesta de adoración, de reflexión, porque es un acto de reflexión. Usted se examina y piensa si está apto o no está apto. No es simplemente usted venir a participar me tragué el pan y me bebí el jugo y me fui. Porque a muchos he oído hasta en mi congregación que dicen, ya yo cumplí y se van. Es un acto de idolatría. Ya yo cumplí. O sea, usted fue a la iglesia ese domingo a participar de la comunión. A usted no le importa el estudio bíblico, no le importa el mensaje, no le importa escuchar un anuncio de alguien que está enfermo, a usted no le importa nada. Usted fue a participar de la comunión. Y eso hacen los católicos. Y se tragan la hostia y por ahí no se van. Usted es un católico igual que ellos. Cuando usted viene a la iglesia a participar de la comunión, dice, ya yo cumplí, por ahí no se va. No hay ninguna diferencia entre usted y un católico. Quienes le dan importancia a este mandamiento viven espiritualmente llenos. Ahora, el que no le da importancia vive espiritualmente vacío. Ignora el mandamiento de Dios y de Cristo y del Espíritu Santo, según nos dice 1 Corintios 11, 24 y 25. Es menospreciar el sacrificio que hizo Jesucristo. Hebreo dice, en el verso 29 del capítulo 10, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteara el Hijo de Dios y tuviera por inmunda el pacto con el cual fue santificado? Cuando usted no le da valor a la comunión, usted viene estando en pecado, usted participa, usted tiene por inmundo eso que hizo. Para usted eso no tiene ningún valor. Cuando usted no reflexiona en lo que usted está haciendo, tampoco, porque muchas veces están explicando la comunión y estamos con el celular viendo quién nos etiquetó en Facebook, por WhatsApp, quién me escribió. Comenzamos a chatear en pleno culto, durante la comunión o masticando chicle durante la comunión. No es un acto para usted de reflexión, no es un acto sagrado, para usted es un acto cualquiera. Y a usted da lo mismo participar como no participar, porque usted no ha nacido de nuevo. Cuando usted nace de nuevo, usted le da importancia a este mandamiento. A usted le duele no participar. Recuerdo en mi pueblo, una hermana llegó a las 10:45. Ella vivía 25 kilómetros de distancia, un sitio que le llaman la Cana de Guazumal. Y ella no encontró vehículo y se fue a pie a San Juan de la Maguana. Cuando ella vio que ya había pasado el memorial, se fajó a dar grito, pensando que llegó tarde y que no iba a participar de la comunión. Yo me acerco y digo, hermana, no llores, que al final del culto le vamos a dar la comunión. Porque ella le daba validez a ese acto que Jesucristo hizo por ella. Y ella no se perdía ningún culto los domingos con tal de escuchar el estudio bíblico y participar de la comunión. Eso es tener conciencia de lo que Dios hizo por ella a través de Jesús. Pensemos bien en el memorial. Lo hacemos para recordar el sacrificio de Jesucristo. Debemos estar actos delante de Él. Si hemos pecado, no participemos para que Ramón me vea. Pero si usted no está apto para participar del cuerpo y la sangre de Cristo, tampoco para las ofrendas. Tampoco está apto. Si tú ofendiste a un hermano, dice, ponte a cuenta con él antes de tú echar tu ofrenda. Tampoco usted está apto para predicar si usted no participa en la comunión, ni para cantar un himno, ni para leer la lectura. Y le voy a dar también un consejo de cosas que yo viví. Si ustedes van a una congregación
y están participando de la comunión y el culto de su congregación es de tarde, ustedes se reúnen de tarde. Digamos que aquí en los tribunales se reúnen de tarde a participar en la comunión, pero que a Luis Galán lo invitaron a Baní y están participando de la comunión y Luis Galán diga, no, yo participo en mi congregación, ¿cómo se sentirán los hermanos? Usted tiene que participar. La Biblia dice, todas las veces que lo viere, en memoria de mí. Yo puedo participar acá en la mañana y puedo participar en Lomina y yo no le estoy faltando a Dios. Pero tampoco voy a hacer que ningún hermano haga juicio sobre mí. Porque si me ven que yo no participo en la comunión y me paro a predicar, y oye, ¿qué mensaje usted le está dando al hermano? Usted le está diciendo que usted no está apto para la comunión, pero que está apto para predicar. Pensemos en esto y que Dios nos bendiga y gracias por escuchar. Gracias Señor por tu amor, moriste por mí.